Ya, gracias por avisar. Entonces, empecemos de vuelta. Decía que para entender la macro hay que entender primero los fundamentos micro. Si entendemos cómo funciona una, un agente representativo, es decir, una firma representativa o una familia representativa, podemos entender cómo funciona el agregado. Entonces, irnos hacia los fundamentos micro nos ayuda a ver qué determinantes afectan a cada variable. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en estos ejercicios, que la inversión está determinada por, no sé, por ejemplo, por la tasa de interés, eh, por el precio de los factores de producción. El consumo está determinado por ciertos parámetros. Esos parámetros que son importantes en una utilización micro van a terminar siendo determinantes en un análisis macro. Entonces, el objetivo de esta dirigida es revisar estos conceptos microeconómicos, revisar las partes que van a ser recurrentes a lo largo del curso, y empecemos con el problema de la firma. Entonces, el problema de la firma nos dice lo siguiente. El aumento del precio del oro en el mundo desde comienzos del 2001 ha incentivado la extracción y producción en distintas partes del mundo. En especial en el Perú, diversas empresas informales se han organizado para aprovechar esa tendencia y la función de producción de los miles de firmas mineras informales ha dado por. Entonces, la producción de una firma representativa del sector minero informal es esta. Entonces, la producción depende de cuánta cantidad de capital, cuánta cantidad de mano de obra y cuánta cantidad de tierra se utilizan, y la función de producción está definida de esa forma. Entonces, A es un factor de producción que luego van a ver en sus cursos el significado más económico. Y los tres exponentes de los factores de producción también lo van a ver en un futuro. Son la participación en la producción de cada factor. Entonces, por ejemplo, el alfa, si el alfa es un medio, quiere decir que el capital, que la mitad de los factores de producción utilizados en esta actividad son capital. Entonces, si por ejemplo alfa es muy cercano a 1, quiere decir que esta actividad es intensiva en capital. Entonces, la mayor parte de la producción depende del capital. Si el alfa, por ejemplo, es cercano a 0, quiere decir que no es intensivo en capital. Lo esperado en una producción minera es que sea una intensiva en capital, porque se utiliza más de los recursos de la empresa que tienen que destinar a maquinarias eh, y poco en mano de obra. Entonces, siempre van a escuchar en las noticias que la minería es poco intensiva en mano de obra, porque contrata pocos trabajadores que sumados sus salarios son muy poco a lo que gastan en maquinarias, todo, en edificios, en todo eso. Entonces, esa invitación no la vamos a hacer hoy día, pero solamente para recalcar. Y nos dice que los parámetros, que son 3 en ese caso, son menores a 1 y positivos. Debido al pequeño tamaño de las firmas, ninguna de estas puede afectar el precio de mercado y por ende el precio se considera fijo. En la parte A nos preguntan, ¿qué valores deben tomar los parámetros alfa, beta y phi para que estas firmas presenten retornos marginales decrecientes? Recordando micro, decimos que los rendimientos marginales decrecientes se presentan si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que la primera derivada con respecto a un factor de producción, digamos x1, sea mayor a 0, y que la segunda derivada respecto a ese factor de producción sea menor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que una unidad adicional aplicada a ese factor de producción nos genera mayor producción, pero mientras vamos adicionando más y más factores, unidades de producción, en el margen nos produce un poquito menos cada vez de la producción. Lo vamos a ver en un gráfico que se ve más claro. Entonces, primero aplicamos esas condiciones. Entonces, hagamos para los tres factores de producción. Empezamos con
la derivada de la función de producción respecto a K, luego la derivada de la función de producción respecto a L y finalmente respecto a tierra. Derivamos acá, sería alfa a K, alfa menos 1, beta, similar acá, derivamos beta menos 1, entonces la condición nos dice que esto debería ser mayor a 0. Los tres deberían ser mayores a 0. Y vemos si se cumple. Alfa es positivo, A siempre es positivo, es un factor de producción. El capital, evidentemente, todos los factores productivos son positivos, elevados a cualquier exponente siguen siendo positivos, todo es positivo. Se cumple. Lo mismo para la segunda condición, para la derivada de la función de producción respecto a L, también todo es positivo. Y el último también es positivo. Entonces se cumple la primera condición para los tres factores productivos. Ahora pasemos a la segunda condición, que es la segunda derivada respecto a la función de producción para los tres factores. Derivamos alfa menos 1, que es alfa menos 2, y de forma equivalente para los otros. Y veamos. Alfa es positivo, alfa menos 1, como sabemos que alfa es menor a 1 y mayor a 0, eso es negativo. Y todo lo que sigue es positivo, porque los factores de producción siempre son positivos. Entonces, todo eso es negativo. Equivalente en la siguiente, beta menos 1 va a ser negativo. Y acá también negativo. Entonces, para los tres factores productivos se cumple que la segunda derivada es menor a 0. Entonces, para que se cumplan rendimientos marginales decrecientes, no es necesario poner ninguna condición más. Es suficiente con decir que alfa es menor a 1 y mayor a 0, que beta es menor a 1 y mayor a 0, mayor o igual a 0, y que phi es menor a 1 y mayor o igual a 0. Con esas tres condiciones es suficiente para decir que se cumple que hay rendimientos, que hay retornos marginales decrecientes. Entonces, con eso en la parte B nos pide que grafiquemos la relación entre producción y los factores productivos. Entonces, grafiquemos para los tres. Okay. Entonces, nos pide que a este lado ponemos la producción y su relación con los factores productivos, primero K, después mano de obra y luego tierra. Si recuerdan, los factores productivos, o bueno, que los retornos marginales decrecientes tienen esta forma. Eso quiere decir que si aplico más capital, tengo mayor producción. Si aplico más mano de obra, tengo más producción. Si aplico más tierra, tengo más producción. Eso es lo que nos dice la primera derivada. Pero la segunda derivada nos dice que si yo en un punto acá, por ejemplo, aplico una unidad más de capital, me va a generar este tramo más en producción, ese tramo negro. Pero si en un punto por acá, o sea, donde el capital ya es más grande, quiero aumentar una unidad más de capital, eso me va a generar en el margen esta cantidad más de producción. Es decir, cada unidad adicional de K me está generando en el margen una menor cantidad de producción adicional.
En términos geométricos, eso quiere decir que la pendiente cada vez es menos empinada, ¿no es cierto? Lo mismo sucede para los demás. Acá tenemos una pendiente empinada y mientras aumenta L, es menos empinada. Mientras aumenta capital, mano de obra o cantidad de tierra. Y eso es lo que nos pide en la B. En la C nos pregunta si las empresas son competitivas, plantea el problema de maximización de beneficios. Entonces, las empresas pueden maximizar eligiendo su cantidad de capital, su cantidad de mano de obra y su cantidad de tierra, con el propósito de maximizar su beneficio, que es igual a los ingresos totales, que es el precio por la cantidad, menos los costos totales. Y los costos dependen de cuánto utilizo de cada uno de los factores de producción. En esta función objetivo, llamamos eso función objetivo, vemos que P es una constante. Eso quiere decir que es exógeno. Pero ¿qué pasaría si la empresa sí tiene algún poder para modificar el precio? Entonces, acá diríamos que P depende de Q por Q y bueno, todo lo demás igual. O sea, en ese caso estamos diciendo que el P no es exógeno, sino que el P depende de la cantidad elegida. Pero como en este caso cada empresa no tiene el poder para modificar los precios, esto no se utiliza, sino el original. Entonces, el problema de optimización es que la empresa tiene que elegir entre cantidades de K, L y T, de modo que maximice el beneficio. Luego en la parte E nos dicen, suponga que la empresa está establecida en un cronograma de producción para el largo plazo dentro de una extensión de tierra actual. Es decir, la tierra está fija, no podemos elegir T es fijo. Y que su función de costos es una combinación lineal de la demanda de cada factor multiplicado por su respectivo pago. Esto lo vamos a expresar luego. Y nos pide que encontremos la condición de primer orden del problema de la firma. Entonces, planteamos el problema de maximización. Simplemente volvemos a escribir esto. Maximizamos esto. Sin embargo, en esta primera expresión del ingreso total, no aparece KLT. Lo que tenemos que elegir es KLT. Pero en esta expresión no aparece KLT en la parte del ingreso total. Sí aparece en el costo total, pero no aparece en el ingreso total. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Ponemos una restricción que nos dice que esa cantidad producida es igual a la aplicación de una tecnología sobre los factores de producción K y L. Es una forma de maximizar, es aplicando un Lagrangiano, pero en este caso es más fácil reemplazar nuestra restricción en nuestra función de beneficios. Entonces maximizamos y metemos eso ahí, y sería P por función de producción. Entonces, ahora recién tenemos en ambos argumentos, en ambas partes, K, L y T. Entonces, ahora recién podemos maximizar. Entonces, maximicemos. Primero, la empresa puede elegir qué cantidad de capital utilizar, por eso derivamos el beneficio respecto al capital. Sale que P por la derivada de la función de producción respecto a K, menos la derivada del costo total respecto a K. Eso debe ser igual a 0 para llegar al máximo.
Y luego, la empresa también puede elegir cuánto de mano de obra utilizar. Entonces, derivamos respecto a la mano de obra. De forma similar nos sale esta expresión. Y luego podríamos derivar respecto a la tierra, pero no podemos elegir respecto a la tierra porque es fijo, así que nos quedamos solamente hasta ahí. Y de esto nos sale una condición que nos dice que el precio, pero que la producción marginal de K es igual al costo total de K, la derivada del costo total respecto a K entre P. Y acá nos sale otra condición, que es la derivada, perdón, la producción marginal de L es igual al derivada del costo total respecto a L entre P. Entonces, esto lo dejamos por un rato ahí. Y recordemos que de la enunciación nos decía que el costo total que dependía de K, L y T era una combinación lineal de las demandas de los factores de producción multiplicadas por el pago que se le hace a cada factor de producción. Entonces, el pago al trabajo es el salario, el pago al capital es el retorno al capital, y el pago a la tierra es la renta de la tierra. Entonces, el costo total es simplemente la suma de los pagos totales a cada uno de los factores. Con eso podemos sacar la derivada del costo total respecto a L, que sería W, y la derivada del costo total respecto a K, que sería R. Estos dos reemplazados en estas condiciones anteriores nos llevan a lo siguiente. A esta primera condición y a esta segunda condición. Y en la parte E nos pide exactamente explicar qué significado económico tienen esas condiciones. Entonces veamos. El R entre P es el retorno al capital en términos reales. Entonces, cualquier variable que sea dividida entre P quiere decir que es esa variable en términos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que el R inicialmente estaba en términos nominales. Para ajustarlo y llevarlo a términos reales simplemente se divide entre P. Y el R y el W entre P es el salario en términos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que el salario inicial, que el salario W, solamente W, estaba expresado quizás en algún, en algún bien. Por ejemplo, si estamos hablando de producción de oro, este salario estaba expresado en cantidad de oro. Si lo dividimos entre el precio del oro, ya estamos llegando a un salario en términos reales, en términos monetarios. Eso es lo que quiere decir, estamos transformando. Por otro lado, ¿qué es el F de K? Y qué es, ¿qué es la derivada de F respecto a K? Y qué es la derivada de F respecto a L. Entonces, esta es la productividad la derivada de F respecto a K es la productividad marginal de K. Y la derivada de F respecto a L es la productividad marginal del trabajo. Es decir, si aplicamos una unidad más de capital, ¿cuánto de producción adicional nos genera? Entonces, eso quiere decir que se puede interpretar de la siguiente forma. En el caso de que estemos en un entorno de empresas competitivas, cada factor productivo
produce exactamente su aporte, perdón, mejor lo escribimos para que sea más claro. Entonces, las empresas pagan a cada factor productivo exactamente su aporte en el margen de la producción. Es decir, la productividad marginal es igual al salario o al retorno real. Entonces, cada factor productivo recibe exactamente lo que produce. Si estaríamos en un punto de producción en desequilibrio, estaría sucediendo que le estamos pagando más al factor productivo de lo que está produciendo. Por lo tanto, estamos siendo ineficientes porque estamos pagando de más. Entonces deberíamos reducir nuestra producción. Y también puede suceder lo contrario, que estemos pagando menos al factor productivo de lo que está produciendo. En ese caso, nos convendría aumentar la cantidad de producción. Entonces, en el punto exacto donde al factor productivo se le paga exactamente lo que está produciendo, en ese punto estamos en el óptimo y por lo tanto estamos maximizando el beneficio. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Entonces seguimos con la parte F. En la parte F nos dice reemplace las condiciones de primer orden en las primeras derivadas parciales y encuentra la demanda de factores de producción. Entonces el objetivo de esta parte es eh, transformar nuestra optimización y llegar a las demandas de K y la demanda de L. Recordemos que teníamos F de K, F de L, si los tenemos acá, ¿dónde están? Ya, acá teníamos F de K y F de L. Y del anterior sacamos lo siguiente. Tenemos que F de K es igual a R entre P y F de L es W entre P. Entonces podemos agarrar esto, dividirlo, F de K entre F de L, tendríamos R entre W. Estas expresiones ya las tenemos acá, entonces reemplazamos ahí. Tendríamos alfa despejamos todo eso y nos sale que, a ver, alfa beta K. Pues acá tenemos una relación de precios, los precios son R y W, y una relación de cantidades L y K. Esta relación la podemos reemplazar en cualquiera de estos dos, donde estamos acá. Podemos reemplazarla acá o acá, en cualquiera de los dos. Primero agarremos este. Despejamos esto, sale que K es igual a alfa. Ese K lo metemos a esta expresión. Entonces A alfa, alfa beta
operamos esto, sería A alfa, alfa entre beta, W a menos 1, L alfa más beta menos 1, T. Entonces en esa expresión tenemos a L solo, no hay K, así que podemos despejar L. Despejamos L, tendríamos R entre entonces, esa expresión de L está en función del pago a capital, del pago al trabajo y de otros parámetros que son constantes. Por ejemplo, ese T, como T es fijo en este ejemplo que nos está dando, T es una constante, los parámetros son constantes, el A es una constante, entonces el L solamente depende de R, que es el retorno al capital, y de W, que es el salario. Esta expresión ya la podemos llamar demanda de L. Entonces, si vemos, la relación entre demanda de L y R, o sea, es decir, el retorno al capital, es positiva, ¿no es cierto? Si aumenta R, entonces L aumenta. ¿Por qué? Si aumenta el costo del capital, se hace más caro el capital y por tanto se hace relativamente menos caro la mano de obra. Entonces prefiero utilizar el bien menos caro, entonces utilizo más mano de obra. Y luego la relación entre si aumenta el salario, intuitivamente deberíamos decir que si aumenta el salario, se hace más caro el trabajo. Si hace más caro el trabajo, utilizo menos trabajo y lo reemplazo por capital. Y eso también se ve en la expresión. En la expresión, si bien es cierto, el W está en el numerador, pero el exponente 1 entre alfa más beta menos 1 va a ser negativo. Entonces todo eso sale una relación negativa. Teniendo la demanda de L, podemos sacar de inmediato la demanda de K. Hemos visto que K era igual a, en la condición anterior, era alfa entre beta, L por W entre R. Simplemente reemplazamos el L y acá tenemos una expresión de la demanda de K. Y del mismo modo, y bueno, acá podemos, ¿qué se puede eliminar acá? Bueno, nada se puede eliminar. Y bueno, la relación es, se aumenta el salario, se hace más caro relativamente utilizar mano de obra, y por lo tanto lo reemplazo por capital, y el capital crece. Y el retorno al capital depende inversamente, o bueno, la demanda de capital depende inversamente del retorno al capital. Y hallamos las demandas por L y por K, y ahora nos pregunta, ante un aumento drástico en el precio del oro, las firmas no pueden ajustar el nivel de capital que usan, por lo que en el corto plazo el capital también se mantiene fijo, encuentra la demanda de factores de producción. Entonces, hasta el momento vimos que la tierra era la única fija. Ahora, la tierra y el capital es fijo. Por tanto, la empresa solamente puede optimizar sus beneficios eligiendo L. La única condición que nos interesa en ese momento sería esta. Antes teníamos estas dos condiciones, pero como ahora no podemos elegir la cantidad de K, ya no podemos utilizar esta, solo utilizamos la primera.
Entonces recordemos cómo era la derivada de la función de producción respecto a L. Era de esta forma. Entonces, para hallar la demanda de L, lo único que nos queda es despejar L. Despejamos L, entonces W entre P. Y pasamos el exponente acá. Y borramos acá. Entonces, esta expresión de L depende solamente de constantes. P es una constante, A es una constante. Los tres parámetros son constantes. L y T son fijos, por tanto son constantes en esta expresión. Y entonces L solamente depende de cómo cambia el salario. Esto ya lo podemos llamar una curva de demanda que depende negativamente del salario. Entonces, podemos volver a reescribir. Podemos llevar esto de esta forma. No, acá estamos de más esta expresión. Esta expresión está de más. Oh, se me cerró el video. Esperen un toque. Ya. Y ahora este exponente que era 1 entre beta menos 1 era negativo, porque beta era menor a 1 y positivo. Entonces, si eso lo transformamos con 1 menos beta, ahora el exponente es positivo. Y ahora sí se ve claramente que la relación entre demanda de mano de obra y salario es inversa. La relación es inversa. Entonces, con eso terminamos el problema de la firma. Y básicamente era para decirles, para recordar conceptos de micro, y para decirles cómo está relacionado el capital, la demanda de capital y la demanda de mano de obra relacionadas a los precios de los factores, es decir, al precio del capital y al precio del trabajo. Este retorno que hemos visto, que era el retorno al capital, si bien es cierto, lo llamamos retorno al capital, luego vamos a ver que es equivalente a hablar de la tasa de interés, porque el costo del capital sería igual al costo de prestarnos de un banco. Entonces, el costo de prestarse de un banco es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés ya es una variable macroeconómica. Entonces, una variable macroeconómica como la tasa de interés ya está afectando cómo vamos a utilizar los recursos, cómo vamos a utilizar K y cómo vamos a utilizar L. Y el salario también es una variable macroeconómica. Entonces, ya estamos viendo que dentro de una optimización de una firma representativa, es decir, de una unidad microeconómica, y hay como factores macroeconómicos que están afectando. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Creo que ya bastante repaso sobre micro. ¿Tienen preguntas? Nos recordemos el flujo circular de la renta. En el flujo circular de la renta nos decían que las familias consumían, pero también que las familias iban al mercado de trabajo y ofrecían trabajo. Y que las familias también eran dueñas de las empresas y por tanto tenían ingresos de las empresas. Entonces es como que las familias es un eje central del flujo circular de la renta porque aparece en varias partes. Aparece como ofertante de mano de obra, aparece como consumidor y aparece también como dueño de las firmas. Entonces, a lo largo del curso se va a ir complejizando nuestros modelos. En este ejercicio vamos a ver cómo deciden los hogares, tanto en el consumo
y cómo ese consumo está relacionado con la cantidad de mano de obra que ofrecen en el mercado de trabajo. Y también vamos a relacionarlo un poquito con cómo afecta que sea dueño de una empresa. Por ahora va a ser un ejemplo bastante sencillo. No estamos asumiendo, por ejemplo, que el hogar toma decisiones de producción de la empresa. Eso lo vamos a ver luego en otras dirigidas. Pero ahora va a ser un modelo más sencillo, pero que sí junta esas tres cosas. Entonces, vamos al problema del hogar. El problema del hogar nos dice, un hogar representativo de una economía cualquiera enfrenta una serie de decisiones. Por un lado, debe decidir la canasta de bienes que van a demandar para su consumo y por otro, la cantidad de mano de obra que van a ofertar a las empresas. Su contraparte, la firma, elige la cantidad de mano de obra que demandará para la producción y la cantidad de bienes que ofertará a los hogares para su consumo. El costo de oportunidad del hogar de ofrecer su mano de obra es disminuir el ocio, por lo que el total de tiempo, T, que tiene un hogar debe repartirse en el trabajo, que es N, y el ocio, que es L. Entonces, un hogar tiene una cantidad de tiempo para asignar entre trabajo y ocio. Ojo que el ocio no tiene que ver con dormir. Dormir no es ocio. Dormir es una necesidad básica. Entonces, si descontamos, por ejemplo, a las 24 horas, las 8 horas de sueño, tenemos 16 horas. 16 horas tienen que repartirse entre trabajo y entre ocio. Por ejemplo, 8 horas en la oficina y 8 horas con la familia, que es el ocio. Entonces, esas 16 horas se van a repartir entre horas de trabajo y horas de ocio. Luego, considera que un hogar tiene la siguiente función de utilidad. Entonces, la utilidad de un hogar depende de cuántos bienes de consumo se adquieran y consuman y de cuánto ocio tengan. Y están relacionadas, o sea, la utilidad depende según la siguiente expresión. Logaritmo de C más lambda logaritmo de L. Hagamos un paréntesis en esa parte y veamos qué sucede si el logaritmo natural de C más logaritmo, si la función fuera esto, si lambda, esto es si lambda fuera igual a 1. Si lambda fuera igual a 1, quiere decir que una unidad adicional de consumo me da la misma utilidad que una unidad más de L. Es decir, que puedo cambiar exactamente entre consumo y ocio. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el lambda es 2? Si el lambda es 2, quiere decir que yo prefiero, antes que consumir, prefiero cantidades de ocio. ¿Por qué? Porque el ocio me da el doble de utilidad. Una unidad de ocio me da el doble de utilidad que una unidad de consumo. ¿Qué pasaría si tenemos lo siguiente? Si el lambda es menor a 1, por ejemplo 0.5, quiere decir que una unidad de consumo es mucho mejor que una unidad de ocio. Entonces, eso quiere decir que nuestro lambda nos está representando una preferencia por ocio. Si el lambda es mayor a 1, la preferencia por ocio nos dice que prefiere ocio antes de consumo. Si el lambda es igual a 0, nos dice que le da igual entre consumir ocio o un bien de consumo. Y si el lambda, ¿cuál me faltaba? Bueno, si lambda, depende si el lambda es mayor o menor a 1. Entonces, si el lambda es grande, quiere decir que el ocio es preferible, que da mayor utilidad que el consumo. Y si es menor a 1, que da menor utilidad que el consumo. Entonces, ese lambda tiene una interpretación de ese tipo, de cuánto valoramos el ocio con respecto al consumo. Y nos sigue diciendo, donde C representa el consumo de un único bien y L la cantidad de ocio. Y la restricción presupuestaria está dado por el precio de ese bien multiplicado por la cantidad de ese bien, que es igual al salario multiplicado por la cantidad de horas trabajadas más D.
Entonces, si vemos a este lado, tenemos los gastos de la familia. El gasto que realiza la familia es todo lo que gasta en el bien C. Entonces, la cantidad de C por el precio es todo lo que gasta en bien C. El salario multiplicado por la cantidad de horas trabajadas es el ingreso laboral. Y el D nos dice que es un ingreso exógeno. Y como dijimos que que las familias son dueñas de las empresas, este D, por ejemplo, pueden ser dividendos. La familia es dueña de una empresa y cada fin de año le dan dividendos por ser dueño de la empresa. Entonces, es un ingreso exógeno. Pueden ser utilidades, quizás es dueño de alguna casa y le pagan alquileres por esa casa. Cualquier ingreso que no tenga que ver con el ingreso salarial o laboral. Donde W es salario y D es un ingreso exógeno. Entonces nos dice en la A. Plantee la restricción presupuestaria en términos de ocio y el total del tiempo. Explique la ecuación. Entonces sucede lo siguiente. Ustedes se acuerdan en micro que teníamos esto. Teníamos un bien x1 y un bien x2. Y dibujábamos nuestras curvas de indiferencia. Típicamente una curva de indiferencia tenía pendiente negativa, era continua y era convexa al origen. Es decir, de esa forma. Es una curva de indiferencia bien comportada. Y nos decía si esa curva de indiferencia se mueve alejándose del punto de origen 0,0, aumentaba el beneficio o la satisfacción de la persona. Y eso era porque x1 era un bien y x2 era un bien. Pero ¿qué sucedía si teníamos en un lado un bien y en otro lado un mal? Si teníamos en un lado un bien y en un lado el mal, un mal, sucedía que nuestras curvas de indiferencia tenían la siguiente forma. Pensemos, la utilidad aumenta si aumenta el bien y la utilidad aumenta si se reduce el mal. Entonces teníamos la siguiente forma. Entonces, esa dirección de las curvas de indiferencia nos dice que mientras más bien tenemos, mayor utilidad, y mientras menos mal tenemos, mayor utilidad. Entonces, pensemos en términos de trabajo y ocio. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el ocio? El ocio es un bien porque nos da satisfacción y el trabajo es un mal porque trabajar en economía se va a entender como un mal que tenemos que realizar para tener un ingreso. Entonces, si vamos a hacer nuestro modelo, si vamos a construir nuestro modelo en base al trabajo, o sea, las horas trabajadas y el ocio, tendríamos que utilizar este tipo de curvas de indiferencia. Para evitar esto y que se haga más complejo, lo que hacemos es, en lugar de agarrar el trabajo, utilizamos perdón, acá debería ser trabajo, consumo. Entonces, pensamos que el consumo es un bien y el trabajo es un mal. Entonces, si queremos agarrar la relación de esos dos, tendríamos que utilizar esto. Pero como no queremos utilizarnos y complejizarnos con curvas de indiferencia comportadas de ese tipo, en lugar de utilizar trabajo, utilizamos su inverso. Entonces, sabemos que el trabajo, que es n, bueno, que t es igual a n menos l.
T es fijo, entonces, por tanto, si agarramos L, que es ocio, ese sería un bien. Ya dijimos que el ocio es un bien. Y seguimos agarrando consumo. Entonces, en lugar de agarrar acá consumo y trabajo, agarramos consumo y agarramos ocio. Entonces, esa transformación de cambiar el trabajo por su equivalente en ocio simplemente se hace para evitar estas curvas de indiferencia con pendiente positiva y no convexa sobre ella. Entonces, en todos sus cursos o en todos los ejercicios que tengan de economía laboral, y si alguno de ustedes lleva el curso de economía laboral, van a hacer esa transformación. En lugar de utilizar trabajo y consumo, vamos a utilizar ocio y consumo. Y eso es lo que nos pide exactamente la parte A. Transformar esta restricción presupuestaria que está en términos de trabajo y consumo a una que esté en términos de ocio y consumo. Entonces agarramos esa restricción. Sabemos que n más L es igual a T. Entonces n es igual a T menos L. Entonces PC es igual a W T menos L más D. Esto operamos. Despejamos ahí. Y le vamos a dar una interpretación. Entonces ya sabíamos que PC era el precio por la cantidad del bien consumido, por tanto es el gasto en bienes de consumo. W por L, ¿qué quiere decir? L es la cantidad de ocio y W es el salario. Entonces sería como el costo total del ocio, que si lo definimos bien sería el costo de oportunidad del ocio. Es decir, cuando dedicamos una hora de ocio, estamos sacrificando una hora de trabajo. En lugar de estar trabajando, estamos en una hora de ocio. Entonces, por tanto, debemos aplicar un costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad del ocio es el salario. Y por este lado, tenemos que ese sería como el ingreso laboral potencial. Es decir, si yo trabajara todo el tiempo, o sea, las 16 horas del día, ¿cuánto ganaría? O sea, lo que ganaría trabajando todo el tiempo. Y de ello dijimos que es el ingreso exógeno. Pues por este lado, toda esta parte es el gasto de la familia, tanto en gasto en consumo de bienes y el gasto en ocio. Y en ese lado tenemos los ingresos. El ingreso potencial, que sería que trabajamos todo el tiempo, y el ingreso exógeno. Entonces, ya hemos expresado esta restricción presupuestaria en términos de consumo y ocio, no en consumo y trabajo. Y eso nos va a ayudar a dibujarlo de una forma más estándar, y eso lo vamos a hacer en la B. Entonces, la B nos pide grafique la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Tenemos acá dos bienes. Los bienes son L, ocio, y el consumo. ¿Cómo graficamos la restricción presupuestaria? Bueno, agarramos nuestra restricción, que era esta. Si queremos graficarla, despejamos C, porque C está en el eje vertical. Ordenamos esto un poco. Entonces el intercepto sería todo lo que está entre el paréntesis. Y esta parte sería nuestra pendiente, ¿no? Entonces dibujamos.
Tenemos que la pendiente de la restricción presupuestaria es menos W entre P, que es una relación de precios. Entonces es el negativo de mis precios relativos, de mi salario real. Y luego también queremos graficar las curvas de indiferencia. Y las curvas de indiferencia se grafican desde considerando cuál es la forma de la utilidad. La utilidad tiene esta forma. Depende del consumo y del salario. Perdón, del consumo y del ocio. Entonces, para graficar también tenemos que buscar una expresión donde despejemos C a un costado. Entonces ponemos C a un costado, logaritmo natural de C es igual a U menos toda esta expresión. Necesitamos sacar el C. ¿Qué hacemos? Una de las propiedades de los logaritmos nos dice que E elevado al logaritmo natural de X es igual a X. Entonces, aplicando eso, podemos poner acá E logaritmo natural de C igual a E elevado a toda esa expresión. Pues acá nos sale que C es igual a E. Si seguimos operando, podríamos sacar esto, también aplicando propiedades del logaritmo, de la exponencial del logaritmo. Saldría esto. No es necesario que lleguen a esa parte, simplemente es necesario que lleguen hasta acá. Si llegan hasta acá, ya pueden ver que la relación entre consumo y ocio es negativa, ¿no es cierto? Aumenta el L y disminuye el C, entonces es negativa. Por tanto, la pendiente de la curva de indiferencia es negativa, decreciente. Entonces, podríamos dibujar así. Entonces, el óptimo es el lugar donde intersectan la curva de indiferencia y la restricción. Entonces, en este punto se define el óptimo del ocio y el óptimo del consumo. Y acá pueden ver que como el ocio es un bien y el consumo es un bien, estamos expresándolo de una forma estándar. Si hubiéramos dejado en el eje horizontal, en vez de ocio, horas trabajadas, hubiera sido un poquito difícil. Hubiera sido un poquito no estándar, o sea, un poquito rara nuestro gráfico de optimización. Luego, en la C nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución entre el ocio y el empleo? Recordemos que la tasa marginal de sustitución entre dos bienes era el negativo del diferencial de uno de ellos sobre el diferencial del otro. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que yo estoy renunciando a una cantidad de L a cambio de una unidad más de consumo. Si eso lo escribo de esta forma, 1 entre DC, 1 entre L, y multiplico tanto arriba como abajo por diferencial de la utilidad, hago esa transformación. Arriba tengo la derivada de la utilidad respecto a C, que es la utilidad marginal respecto a la utilidad marginal de C, y abajo la utilidad marginal de L. Bueno, todo multiplicado por menos. Menos, menos, menos. Entonces, lo único que tengo que hacer para hallar la tasa marginal de sustitución es derivar la función utilidad respecto a C y luego respecto a L. Entonces, respecto a C, nos sale que la derivada de un logaritmo es la inversa. Entonces, 1 entre C sobre lambda 1 entre L. Sería L entre C por... Acá vamos a reescribirlo mejor de esa forma. L entre C por 1 entre lambda.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mientras más grande sea nuestra preferencia por ocio, acuérdense que nuestro lambda, como lo vimos acá, nuestro lambda era como la preferencia por ocio. Si lambda es mayor a 1, preferimos ocio a consumo. Entonces, si ese lambda es grande, quiere decir que la tasa marginal de sustitución va a ser pequeña. Es decir, si yo tengo alta preferencia por el ocio, voy a tener que renunciar a menos ocio por una unidad de consumo. Si tengo un lambda, por ejemplo, si tengo un lambda grande, por ejemplo, 100, eso quiere decir que voy a renunciar, ya por ejemplo, si ponemos un 2. Si nuestra tasa marginal de sustitución es 2, quiere decir que vamos a renunciar, menos 2. Vamos a renunciar a 2 unidades de ocio por una unidad adicional de consumo. Si tenemos un menos 0,5, quiere decir que vamos a renunciar a 0,5 de ocio por una unidad adicional de consumo. Entonces, esto simplemente es para decirles que la preferencia por ciertos bienes puede modificar la tasa marginal de sustitución. En la parte E nos dice, plantea el problema de maximización de utilidad del hogar y encuentra la demanda de consumo y ocio. Entonces, el problema de optimización para el hogar es el siguiente. Maximizar su utilidad, que depende del consumo y del ocio. La función objetivo es esta, pero están sujetos a la restricción de que los gastos, primero el gasto en bienes de consumo y el gasto en ocio, tiene que ser igual a los ingresos. El ingreso salarial potencial más el ingreso exógeno. Para optimizar esto podemos aplicar un lagrangiano que se compone por la función objetivo más un lambda, pero como ya tenemos un lambda, vamos a poner esta expresión. Ingresos menos gastos. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si este fuera un curso de matemática, de álgebra matricial o análisis real, perdón, un curso de matemática pura, utilizar ingresos menos gastos sería lo mismo que utilizar gastos menos ingresos. No nos importa. Sería lo mismo si estaríamos en un curso de matemática pura. Sin embargo, en economía hay que tener un poquito de cuidado porque en economía cada parámetro que tenemos o cada variable que tenemos tiene un correlato en la realidad. Entonces, sucede que este valor lo llamamos precio sombra. Y como cualquier otro precio, los precios siempre deben ser positivos. No hay un precio negativo. Entonces, ese precio sombra, si estaríamos en un curso, un curso puramente matemático, no tendría una interpretación en la realidad. Entonces, por tanto, sería indiferente que sea negativo o positivo. Sin embargo, en economía tiene que ser siempre positivo. Entonces, si utilizamos esta expresión de gasto menos I, nos saldría que el precio es negativo. Por tanto, estaríamos mal teóricamente. Por eso es que siempre se tiene que reemplazar con I menos el gasto y no gasto menos I. ¿Eso quiere decir que si nos equivocamos y lo hacemos al revés, cambia el resultado? No. Si lo hacemos al revés, en algún momento de la operación, esta expresión se va a simplificar y no va a importar, pero siendo estrictos en los procedimientos, deberíamos considerar que ingresos menos gastos es lo correcto. Entonces, el ingreso es este ingreso salarial potencial
más el ingreso exógeno, y eso le restamos los gastos. El gasto en bienes de consumo y el gasto en ocio. La familia puede maximizar su utilidad decidiendo la cantidad de consumo y la cantidad de ocio. Por tanto, la derivada tiene que ser primero respecto al consumo y luego respecto al ocio. Y esas derivadas tienen que ser iguales a 0 para que lleguemos al óptimo. Derivamos 1 entre c menos esta expresión debe ser igual a 0. Luego también derivamos acá. Despejamos. Acá nos sale que el precio sombra es igual a 1 entre cp. Acá el precio sombra es lambda entre LW. Tenemos dos expresiones con el precio sombra. Simplemente igualamos. Podemos despejar ahí. A un lado ponemos los precios. El precio de la mano de obra es W y el precio de los bienes de consumo es P. Entonces aquí ya tenemos una relación de precios y una relación de cantidades. Acá le falta el... Acá está mal despejado. Acá debería ser C entre L por N. Entonces acá tenemos una relación de precios y una relación de cantidades. Cantidades de C y L y el precio W entre P. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Que el salario real es igual al ratio consumo y ocio multiplicado por el lambda. Entonces, nosotros debemos consumir de modo que la relación entre precios sea igual a la relación de cantidades multiplicado por esa preferencia por por ocio. Entonces, lo que está haciendo acá es lo siguiente. A ver, W entre acá despejamos, perdón, W entre consumo como lo vamos a hacer en la siguiente parte, ¿no? Sí, ya. Entonces, teniendo esta relación nos permite optimizar. Entonces, esta la podemos llevar a la restricción presupuestaria, que es esta, o mejor dicho, podemos hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que acá nos faltaría una derivada, ¿no? La derivada de L respecto a este precio sombra. Eso también se debe igualar a 0. Cuando hagamos esto, nos va a salir exactamente la expresión de la recta presupuestaria. Entonces ya tenemos una relación acá, una relación de precios y cantidades. Utilizamos esta junto a esta nueva condición, que sería equivalente a agarrar nuestra recta presupuestaria y agarrar esa relación de precios y cantidades y reemplazarla. Entonces acá vamos a despejar L, P, W y esa la reemplazamos acá. Entonces sería PW recuerden que nuestro objetivo final es llegar a la demanda por consumo. Entonces tenemos que tener a un costado el consumo y los demás valores al otro lado del signo. Entonces agarremos acá se van W, podemos factorizar PC, 1 más lambda es igual a WT más D. Queremos dejar a un lado el C, tenemos WT más D sobre P por 1 más lambda. Acá ya tenemos una expresión para C. El C depende de valores constantes como son el T. El T es las horas disponibles, es constante. El D es exógeno. El lambda es un parámetro. El P
es un precio y el W es un precio. Entonces, acá ya le podemos llamar la demanda por consumo, que depende solamente de los cambios del salario y de los cambios en el precio del bien consumido. Entonces, si el precio del bien sube, la cantidad de ese bien, la demanda de ese bien disminuye. Y si las horas de, bueno, si el salario sube, lo que pasa es que estoy dispuesto a, bueno, si el salario sube, puedo ganar más por cada hora y por tanto puedo consumir más. O sea, hay una relación positiva con el salario y una relación negativa con el precio. Si ya tenemos esta relación, simplemente podemos regresar a esta expresión para tener la demanda de ocio. Entonces, simplemente reemplazamos el C ahí. Tenemos WT más D. Ahí tenemos una expresión que L solamente depende de los precios, el precio de los bienes que es P y el precio del trabajo que es W. E igual, el salario, bueno, la relación eh, entre el precio de los bienes y la mano de obra es positiva. Y vamos a ver que, y luego en la última parte vamos a ver cuál es la relación entre ocio y W. La relación entre ocio versus W no está clara en, este, en esta expresión porque W está tanto en el denominador y tanto en el numerador. Vamos a ver de qué depende cuál de esos dos gana. Entonces, por un rato dejemos esa relación. Y en la E, bueno, en la E vamos a hacer exactamente eso, ver cuál de los dos gana. En la E nos dicen, ¿qué ocurre con la demanda de ocio cuando hay un aumento exógeno en el salario? Y nos pide que grafiquemos los posibles escenarios. Entonces, veamos gráficamente primero qué sucede con un cambio en... Vamos a copiar esto. Entonces, entonces nos dice que hay un cambio en salarios, aumenta el salario, y nos piden ver el efecto sobre la cantidad de ocio demandada. Entonces, la recta presupuestaria que está en azul ahorita es la original. Ahora nos dicen que W aumenta y por tanto W ahora cambia con W', donde W' es mayor a W. Eso quiere decir que la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser más, en valor absoluto, mayor, ¿no es cierto? Entonces, si graficamos, nos va a salir lo siguiente. Algo así. Entonces, esta nueva pendiente, que sería menos W' entre P, es una pendiente en valor absoluto mayor a la anterior, y por tanto, el punto anterior, que era este punto A, ese punto A, que es la canasta de una combinación de L y C, ahora está dentro del conjunto factible. Entonces, lo lógico para este consumidor es agarrar su curva presupuestaria y ya no quedarse en ese A, sino a buscar un nivel de utilidad mayor. Va a buscar un nivel de utilidad por acá. Pero sucede que dependiendo de la forma de esa curva de indiferencia, o esa curva de utilidad, puede ser que ese A genere un equilibrio acá, arriba, o puede ser que genere un punto de equilibrio acá abajo, o puede ser que genere un punto de equilibrio justo acá. Entonces hay tres posibles escenarios. Borramos por un rato esto. Entonces nos dice que es posible que el equilibrio esté por acá arriba, le vamos a llamar C, por acá abajo, que puedes llamar B, y puede estar exactamente acá, que puede ser llamado D. Y veamos de qué depende eso.
Entonces, hacemos un paréntesis y recorremos una clase de micro, de introducción a la micro. En introducción a la micro, seguro vieron esto, oferta de trabajo. La curva de oferta de trabajo. La curva de trabajo era esto, horas de trabajo relacionadas con el salario. Sabemos cuál es la pendiente de una curva de oferta, usualmente es positiva, ¿no? Casi siempre es positiva. Pero la particularidad de la oferta de trabajo es que primero es positiva y luego es negativa. ¿Por qué? Veamos por qué. Si a mí me ofrecen duplicarme el salario o duplicarme el pago por hora, entonces voy a decir, wow, entonces voy a trabajar más. Entonces ya no trabajo 40 horas semanales, sino trabajo 45 horas semanales. Pero llega un momento en el que me aumentan tanto el salario de que trabajando solamente un día a la semana puedo satisfacer todas mis necesidades y el resto de tiempo lo puedo dedicar al ocio. Entonces, mientras más alto es el salario, llega un umbral en que ya dejo de ofrecer más trabajo y al contrario, prefiero el ocio. Entonces, por eso es que esta oferta de trabajo tiene esa forma de boomerang. Entonces, a los primeros aumentos de salario ofrezco más trabajo, pero aumentos excesivos de salario ya empiezo a ofrecer menos trabajo y prefiero ocio. Entonces, si esto pasa con el trabajo, de forma equivalente pasa con el ocio. Entonces, el ocio en un tramo tiene una pendiente positiva, en otro tramo tiene una pendiente negativa. Eso quiere decir que un cambio en W genera un efecto sustitución y un efecto renta. Y dependiendo cuál de estos efectos sea mayor, va a depender en qué punto va a estar el nodo de equilibrio. En un punto C, en un punto D o un punto B. Entonces veamos. En el punto B sucede que en ese punto B un aumento del salario ha provocado un aumento de la demanda por ocio. Vemos acá B. En B está demandando más ocio. En el punto C, un aumento de W originado caída en la demanda del ocio. Y en el punto D, un aumento del salario ha originado, no ha originado nada, ¿no? El L sigue constante. Entonces, por ejemplo, en el punto C, el efecto, no, perdón, en el punto C, el efecto renta es menor al efecto sustitución. En el punto B, el efecto renta es menor, pero es mayor al efecto sustitución. Y en el punto D, el efecto renta es igual al efecto sustitución. Es decir, en el punto D, no hay movimiento en la cantidad de ocio demandada, no porque no afecte nada, sino porque en realidad el efecto sustitución y el efecto renta se están compensando. Se están compensando de modo que se queda fijo en L, pero sí está originando un cambio en C. Si se dan cuenta acá, el C se ha aumentado. Entonces, esto es un caso particular porque la oferta de trabajo y por tanto su reflejo en el ocio tiene una oferta, o sea, la oferta de trabajo tiene una pendiente primero positiva y luego negativa. Entonces, ese comportamiento que puede ser como particular es lo que origina que tengamos varios puntos distintos. Entonces, eso quiere decir que si en la economía aumenta el salario, lo primero que deberíamos esperar es llegar al punto B
Eso es lo que pasaría en el Perú usualmente. Se aumentan el salario por hora, deberíamos aumentar, perdón, estamos en este. Si aumenta el salario en el Perú, lo que tendríamos que esperar es que las personas quieran trabajar más horas y por tanto sacrifiquen horas de ocio, por tanto el ocio se reduce, entonces estaríamos en el punto C. Es lo que pasaría en un país como el nuestro de ingresos bajos, ingresos medios, entonces preferimos trabajar más. Pero llega un momento en que si el salario es tan alto, ya tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, por tanto preferimos dejar de trabajar. Pues en ese caso ya tendríamos, en un contexto así, ya llegaríamos a un punto como el B. Entonces, ver este ejemplo al inicio es un poquito confuso, sobre todo porque algunos profesores no hacen esto. En introducción a la micro, pocos profesores hacen esto de oferta de trabajo con pendiente positiva y negativa. Así que traten de verlo intuitivamente. Y si más o menos ya pueden captar esto, ya pueden pasar con los dos siguientes ejercicios de la dirigida, con los dos que sobran. Esos dos son extensiones de estos. Así que si entienden esto, es como pasar al nivel 2 yendo a los otros ejercicios. Si tienen preguntas, estoy atento al chat. ¿Tienen preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? Lo que sea, chicos, díganme. La nota del C1, sí. Las notas del control lo tiene que ver primero el profesor. O sea, yo lo califico, ya lo tengo calificado. El profesor los tiene que ver. Una vez que los vea, recién se los entrega a ustedes. Entonces, seguro lo va a estar entregando el martes, supongo. Y creo que ya viene el control 2, ¿no? Así que prepárense para el control 2. Sí, el solucionario lo voy a colgar el lunes. Ambos solucionarios lo voy a colgar el lunes. Sí, al parecer el control de lectura 2 y incluye la teoría de las PDs. Sí. Igual, ahorita le estoy preguntando al profesor, le voy a preguntar al profesor si entran lecturas o qué más, para avisarles a ustedes. Ya, los puntos, ¿puedes explicar de nuevo los puntos en el gráfico efecto renta y efecto sustitución? Ya. Si recuerdan su descomposición del efecto total por Slatsky o por Higgs, se decía que, por ejemplo, se aumentaba el precio de un bien, la persona lo primero que buscaba era aferrarse a su utilidad y tratar de seguir consumiendo lo mismo, y luego recién eh, ajustaba su consumo de canasta, su canasta de consumo, a su nuevo ingreso, ¿no es cierto? A su ingreso relativo. ¿Por qué? A ver, ya. El efecto sustitución es básicamente eso. Si aumenta el salario, ¿qué pasa? Si aumenta el salario, sucede una cosa, eh, se vuelve más caro el, el ocio, ¿no es cierto? Y se vuelve más caro el ocio porque tenemos que pagar el ocio. En ese modelo hay que pagar el ocio, ya empieza la recesión presupuestaria. Entonces, el efecto de sustitución dice, si sube el salario, tengo que pagar ocio, por tanto el ocio se hace eh, más caro relativamente, entonces por tanto voy a preferir consumir C. Entonces, una parte de C, trato de, una parte de L, perdón. Entonces trato de sustituir
ese L que ahora es más caro con C. Entonces, agarro un poco de C, dejo de consumir un poco de L y empiezo a consumir C. Mientras que el efecto renta dice que ese aumento de W hace que mi restricción presupuestaria crezca, que es equivalente a decir que mi ingreso relativo crezca. Hace que mi ingreso relativo crezca. ¿Por qué? Porque al tener más ingreso por una hora trabajada, mi ingreso relativo está creciendo. Entonces puedo comprar más. Entonces, si es eso, es posible que tenga más libertad para consumir más L. Entonces, este efecto sustitución lo que está haciendo es reducir L a favor de sustituirlo por C. Y mi efecto renta me dice que como estoy recibiendo más ingreso, tengo la posibilidad de satisfacer mis necesidades anteriores de consumo y empezar a consumir más L. Entonces, el efecto renta lo que hace es que ante un cambio de salario, ante un aumento del salario, consuma más L porque soy más rico. Entonces, si soy más rico por un mayor salario, puedo darme el lujo de disponer más tiempo de ocio. Entonces, a ver, vamos a verlo gráficamente. Entonces, si estoy en A, para moverme a B, me quiero mover de A a B, me quiero mover de A a B. Si me muevo de A a B, lo primero que haría sería es un poquito difícil de graficar acá con esto. A ver. Voy a poner un punto verde ya para que sea más claro. Ya. Entonces tenemos esto. Esperen un momento, ok. Ya. Lo que hice el efecto sustitución, si se acuerdan. Necesito hacer una paralela a la recta negra. Un momento. ¿Cómo hago esto? Como una paralela exacta. Ya, más o menos una paralela. Entonces, según Hibbs, dice que si me estoy moviendo de A a B, tengo que, el objeto de sustitución es el momento en el cual tengo que la persona se aferra a su nivel de utilidad inicial, pero a precios, perdón, pero a precios nuevos. Entonces, el nivel de utilidad nuevo, pero el nivel de utilidad anterior era este.
Un momento. Ya, ahí está. Ya, si yo me quiero mover de A a B, sucede que mi efecto sustitución va a ser mi movimiento de A a E, porque lo que estoy haciendo es aferrarme a mi utilidad inicial, que es la roja, pero a precios nuevos, que sería la paralela de la negra, que en ese caso es la verde. Entonces, me estoy aferrando a mi utilidad anterior, que es la roja, a precios nuevos, que es la recta verde paralela a la negra. Entonces, ese punto donde chocan esos dos, se ve de que el L se disminuye. Ese es el efecto sustitución. Estoy sustituyendo ocio por consumo, por eso menos ocio y más consumo, efecto sustitución. Pero como estoy recibiendo más dinero, o sea, más salario por cada unidad trabajada, estoy siendo más rico relativamente. O sea, ser rico relativamente, puedo darme el lujo de dejar de trabajar algunas horas sin perder mucho. Entonces, ese movimiento de efecto renta es el movimiento desde E hasta B. El movimiento de E hasta B es el efecto renta. Entonces, en este caso, el efecto renta es mucho más grande al efecto sustitución, por eso lo sobrepasa, y en neto lo que está pasando es que L aumenta. En neto lo que pasa es que L aumenta. Entonces, esto lo que he hecho es sustitución a los Higgs. Si hacemos sustitución a los Lasky, va a suceder casi algo parecido, exactamente parecido. Entonces va a pasar lo inverso para llegar del punto A al punto C. Entonces, en el punto A al punto C va a suceder lo contrario, que el efecto sustitución es mucho más grande al efecto renta. Entonces en esto, pues el efecto total sería ese tramo, ¿no? El efecto total. Entonces hagan ese ejercicio de moverse en este caso me he movido de A a B, y ese movimiento de A a B se descompone en dos movimientos, primero de A a E y después de E a B. Inténtelo lo mismo para moverse de A a C y luego de A a D. Eso responde a tu pregunta, Abigail. ¿Más preguntas, chicos? Eso de efecto sustitución a los Higgs y a los Lasky sí va a ser necesario, creo, algunas veces en ese curso. Así que sería bueno que lo repasen. Entonces, yo me comunico con el profesor para ver qué temas entran en el control 2. Luego les mando el solucionario a más tardar el martes, el lunes o martes. El lunes lo más seguro. Si tienen preguntas al correo o al foro de Paella, por favor. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Tengan buen fin de semana. Cuídense y traten de resolver los dos ejercicios que quedan. Dime, Luis. Eh, de toda la P. Sí, tengo que subir el solucionario de toda la P. Por eso es que me demora un montón. Si no, sería alto. Sí, la P1 y la P2. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Antonio, en micro. ¿También estás en micro?
En micro tenemos dirigida el lunes, ¿no? Eh, en micro el solucionario lo voy a colgar a la inversa. Primero voy a colgar el solucionario de la 3, luego de la 2 y luego de la 1. Eso sí. Pero el del lunes voy a colgar el PDF de la dirigida hoy en la noche para que lo chequen en este fin de semana. Y ojo, en micro ya no vamos a hacer videos, va a ser sincrónico, igual que acá, que en macro 1, porque los videos no están funcionando. Sí, voy a consultar ahorita con el profesor para ver qué cosa entra en el control. Si solamente PDs o lecturas con PDs. Ya chicos, nos vemos, cuídense. Y bueno, el video de esto, de esta dirigida, va a estar colgada también en un rato en By Day. Chao chicos.